qué pasa cuando el propio Estado, que debía protegerte, te condena a morir en un infierno? Hoy te voy a contar la historia real del penal de menores Panchito López. Una historia de tragedia, abandono y de injusticia internacional. Quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, porque este caso cambió para siempre la forma en que el mundo mira a Paraguay en materia de derechos humanos. Corría en el Paraguay en los años 90. Era el penal oficialmente un instituto de reeducación, pero en la práctica era una cárcel inhumana. Jóvenes de 14 a 17 años encerrados junto a mayores, sin condiciones mínimas. ¿Y quiénes eran esas personas privadas de libertad? Adolescentes pobres, muchos sin condena esperando juicio. Algunos detenidos por faltas menores, otros por delitos graves y muchos sin siquiera haber cometido un solo hecho punible. Pero en realidad, ¿qué era la cárcel del Panchito López? En esa época, a pesar de que Paraguay ya había firmado tratados internacionales, ¿qué era lo que pasaba? Si vos, mamá, papá, no podías con tu hijo adicto, recurrías a un juez del menor para que ese juez solucione lo que ni vos pudiste solucionar en tu propia casa. ¿Y cuál era la solución? El Panchito López. Por eso es que te estoy diciendo, había personas, adolescentes, que ni siquiera habían cometido hechos punibles y estaban allí adentro. Paraguay había firmado tratados internacionales, ya tenía que haber tenido un código de la niñez. Pero ¿sabes qué regía todavía en ese tiempo? El código del menor. Por eso es que el juez del menor podía disponer de estos jóvenes. En el código del menor, el adolescente y el niño eran tratados como objetos de derecho, es decir, objetos con los cuales la justicia puede decidir si martillar o no. Y la temática tendría que haber sido distinta. Al estar suscriptos a tratados internacionales, desde ese entonces, tanto niños como jóvenes debían ser tratados como sujetos de derecho, no como meros objetos. En el Panchito López no había reeducación, ni mucho menos esperanza. Lo que sí había era violencia, hacinamiento, hambre y condiciones de vida que cualquier persona describiría como inhumanas. Sé que estoy hablando de los años 90, pero hoy muchas de nuestras penitenciarías están en estas mismas condiciones. La diferencia son gente adulta. Imagínate esto, celdas superpobladas, sin ventilación y con colchones podridos, baños rotos, comida escasa y comida, en la gran mayoría de los casos, en un estado totalmente insalubre. Imagínate a 150 adolescentes en un espacio pensado para 50. La desesperación de ser adolescente con toda una vida por delante y sentir que el lugar donde deberías estar supuestamente protegido se convierte en una condena anticipada a la muerte. Y sí, ya no te lo imagines. Eso exactamente era el Panchito López. Un lugar donde los derechos humanos no existían, donde los custodios trataban a los chicos como basura y donde cada día era una lucha por sobrevivir. El 11 de febrero del año 2000 ocurre la primera tragedia. Y era como una crónica de una muerte anunciada. Un incendio, el primero, se desató en el penal. Las llamas se propagaron rápidamente.
El humo cubrió los pasillos. Los adolescentes gritaban, golpeaban las rejas y pedían ayuda. El problema, las celdas se encontraban cerradas con candados y los guardias no tenían llaves a mano. El socorro tardó en llegar. 8 jóvenes murieron esa noche. Varios más resultaron con quemaduras y lesiones graves. El país entero escuchó la noticia. Los diarios titularon "Tragedia en Panchito López". Pero en lugar de soluciones o acción estatal, lo que vino fue silencio. Es decir, una vez más, como es típico en Paraguay, a nadie le importó. Porque parece ser, y eso ocurre hasta hoy en día, que vos perdés tu libertad sin diferenciar si es por condena o preventiva, y tus derechos se desvanecen detrás de esa reja. Y a nadie le importas. Las condiciones no cambiaron. Nadie fue responsabilizado. El penal siguió funcionando como si nada. ¿Y qué ocurrió ahí? A las familias sí les importó. Acudieron al Estado, el Estado no hizo absolutamente nada. Qué raro, ¿verdad? Que Paraguay actúe de esa manera. Acudieron a la comisión y la comisión intentó llegar a un trato con Paraguay. Y Paraguay dijo, vamos a solucionar. Un año después, sin que nada cambie, sin que el código se modifique y que el tratado internacional firmado y ratificado por Paraguay siga siendo letra muerta, el 25 de febrero del 2001, la historia se repitió. Otro incendio, y esta vez aún más devastador. Y esta vez no fueron 8, fueron 12 adolescentes los que murieron. Muchos otros quedaron heridos, algunos con quemaduras de por vida. Y otra vez, todas las celdas cerradas. Otra vez los gritos. Otra vez la ausencia del Estado en su rol más básico: proteger la vida de quienes estaban bajo su custodia. Los familiares lloraban en las puertas. Las organizaciones de derechos humanos en el país comenzaron a denunciar, pero dentro del país parecía no haber respuesta suficiente. La sociedad civil tuvo que ponerse el rol estatal y comenzó a movilizarse. ONGs, familiares, abogados y defensores de derechos humanos comenzaron a denunciar que lo ocurrido no era un accidente, porque esa fue la clave. Ninguno de esos incendios fueron accidentes. Fueron consecuencias directas de un sistema penitenciario inhumano y negligente. Y sí, el Estado sabía de las condiciones. Y aún así, mantuvo a esos adolescentes allí. Entonces, el Estado, lo quieran admitir o no, era el responsable de cada muerte. Las denuncias llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de cansada esta comisión de intentar negociar con Paraguay, de que Paraguay cambie el Código del Menor por un código garantista de niñez y adolescencia, lleva este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. En ese litigio se alegó que el Paraguay había violado derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad, el derecho de los niños a recibir protección especial. Y el Estado paraguayo torpemente intentó justificarse, alegando lo que alegan hasta hoy en día: limitaciones económicas y estructurales. ¿Te suena? Pero la Corte fue clara: la pobreza no justifica la violación de los derechos humanos. Si el Estado decide privar a alguien de su libertad, asume el deber de garantizar condiciones dignas. No hay excusas. En septiembre del año 2004, la Corte Interamericana dictó sentencia. El fallo fue contundente. Paraguay era responsable por las violaciones cometidas en el penal de menores Panchito López. La Corte ordenó el cierre definitivo del penal, reparaciones económicas y morales a las víctimas y sus familiares, obligación de garantizar de que nunca más vuelva a repetirse algo similar,
y producto de eso, 2 incendios, 20 muertes. Así nació el Código de la Niñez y la Adolescencia en Paraguay, años después de haberse firmado el tratado. ¿Quieren saber por qué el código es tan nuevo? Es por esto. 2 incendios, muchísimos heridos. Ninguno de ellos era mayor de edad. Así nace lo que es el área de la niñez y la adolescencia como lo conocemos hoy. 20 muertes. Este caso se convirtió en un precedente clave en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes privados de libertad. El caso Panchito López nos enseña algo fundamental. Cuando el Estado encierra a una persona, sea adulta o menor, esa persona queda completamente bajo su custodia. Eso significa que la vida, la salud y la integridad de esa persona son responsabilidad directa del Estado. No se puede alegar que no había presupuesto, que no había recursos, porque la dignidad humana no depende de algo tan frágil como el dinero. Depende de voluntad política y de respeto al derecho internacional. Este caso es una prueba de cómo la justicia internacional puede actuar cuando los estados fallan en su deber de proteger. Hoy, más de 20 años después, ¿qué cambió realmente en el sistema penitenciario paraguayo? La verdad, muy poco. Seguimos teniendo cárceles sobrepobladas, condiciones inhumanas, muertes que podrían evitarse. Y el caso Panchito López no debería solamente ser un recuerdo de tragedia. Debería ser un llamado constante de atención. Un recordatorio de que los derechos humanos no son un lujo. Son un piso mínimo que el Estado debe garantizar. El caso Panchito López no es solo parte de nuestra historia. Es una muestra de lo que pasa cuando la indiferencia se convierte en política de Estado. Es un grito de advertencia que sigue vivo. Cuando el Estado falla, las consecuencias son irreparables. Pero también, en cierto modo, es un símbolo de esperanza. Porque gracias a las luchas de las familias, de las ONG y de la justicia internacional, hoy tenemos un precedente que protege a miles de jóvenes en todo Sudamérica. La justicia es memoria, la justicia es verdad y la justicia también es no repetir. Si este video te hizo reflexionar o si tenés algún familiar privado de libertad, compartirlo. Necesitamos hablar de estos temas porque el silencio es cómplice. Suscríbete a mi canal para seguir analizando juntos cómo la justicia puede cambiar vidas. Y déjame en los comentarios qué otros casos querés que te cuente. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.